En este segundo bloque vamos a ver algunas actividades, labores o cultivos con los que podemos trabajar en otoño. El otoño coincide con el comienzo del curso y nos podemos encontrar diferentes situaciones en la huerta escolar. Lo más probable es que encontremos una huerta asilvestrada llena de hierbas que limpiar. En el caso de que alguien haya cuidado la huerta durante el verano, podríamos encontrar algún cultivo de verano al final de su ciclo, como los tomates. También podemos tener algún cultivo permanente, como las fresas, que se mantiene varios años en el mismo terreno. O algunos cultivos de otoño-invierno que habríamos plantado o sembrado durante el verano. Ahora vamos a dar un paseo por la huerta y vamos a identificar algunos de estos cultivos. Aquí tenemos cultivos de verano. Tanto el tomate como el pimiento son cultivos que plantamos en primavera y que vamos consumiendo durante el verano. De estos consumimos el fruto. Ahora en otoño, al final de su ciclo, los retiraremos y si las plantas están sanas, las trocearemos y las incorporaremos al compost. Ahora vamos a ver algunos cultivos de invierno. Estos cultivos los hemos plantado durante el verano y los vamos a consumir durante el otoño y el invierno. Aquí tenemos algunas coles, por ejemplo el brócoli, de la que nos comemos su flor antes de desarrollarse. Aquí tenemos algunas de las que nos comemos las hojas, como la escarola, la lechuga, el cardo y el apio, la celga, la chicoria, espinacas y borrajas. Aquí otras coles de las que en este caso nos comemos las hojas, la berza y la lombarda. En otros cultivos lo que nos comemos son los tallos, como el caso del puerro. En otros casos lo que nos comemos son las raíces, por ejemplo el rabanito o la zanahoria, la remolacha. Estos cultivos de otoño e invierno requieren algunas labores de mantenimiento, como eliminación de hierbas o protección frente al frío, y en algunos casos que queremos que los tallos resulten más tiernos y que estén blancos, lo que hacemos es protegerlos de la luz. Por ejemplo, en el cardo le cubrimos con un saco y lo atamos. Las escarolas les podemos poner unos capuchones que les protegen de la luz directa, o también podríamos atar las hojas exteriores de esta manera para evitar que la luz entre al interior. En el caso de los puerros, lo que se hace es aportar tierra a los tallos, lo que se llama aporcar, para protegerlos de la luz. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo de las labores de otoño. Nos vemos en la próxima. Hola, como hemos comentado, empezamos el curso en septiembre y nos encontramos el huerto en blanco. Hoy vamos a hablar de qué especies podemos plantar o sembrar en otoño. Vamos a imaginarnos que este es el bancal del que disponemos. Lo primero será preparar la tierra. Empezaremos quitando las hierbas silvestres que posteriormente echaremos al compostero. Después abonaremos si el cultivo que vamos a plantar lo requiere y para ello utilizaremos un abono orgánico como por ejemplo el compost que ya hemos visto. Y para finalizar moveremos la tierra. Para ello tiene que estar en témpero, esto es, ni muy seca ni demasiado húmeda. En este caso acaba de llover. Como podéis ver, la tierra está muy pesada, veis que se pega a la azada, tiene demasiada humedad. Si la trabajamos así no conseguiremos que quede suelta y mullida, por lo que esperaremos a que seque. Una vez que el terreno está preparado, vamos a ver qué especies podemos cultivar en esta época del año. Desde noviembre hasta enero podemos sembrar ajo, habas o guisantes. Son cultivos que tienen en común que permanecerán en la tierra hasta el final del curso y además que no necesitan abonado. En el caso de los ajos sembraremos los dientes. Tendremos cuidado de colocarlos en esta posición, de forma que emitan los tallos hacia arriba y las raíces hacia abajo. De cada diente saldrá un tallo y posteriormente se desarrollará una cabeza entera. Los sembraremos a una distancia de 1 palmo y a una profundidad no superior a 2 veces su diámetro. Es un cultivo de ciclo largo, por lo que no dará tiempo de que se formen los ajos antes de que termine el curso. Lo que sí podremos consumir serán los tallos tiernos o ajetes. Para esto sembraremos las cabezas a 1 palmo de distancia entre ellas y a una profundidad no superior a 2 veces su diámetro.
De cada cabeza obtendremos un manojo de ajetes. Las habas las sembraremos a golpes, echando 3 o 4 semillas en cada agujero y a una profundidad no superior a 2 veces su diámetro. La distancia entre plantas depende de su tamaño final y será la suficiente para que el cultivo se desarrolle bien. En este caso dejaremos 2 palmos entre planta y planta. El guisante es una planta con poco volumen que crece sobre todo a lo alto. La sembraremos en líneas, a una distancia de unos 5 centímetros entre semillas y una profundidad no superior a 2 veces su diámetro. Esta regla la aplicaremos en general a todas las siembras. Nunca enterraremos la semilla a una profundidad superior a 2 veces su diámetro. Hay variedades de guisante de menor y de mayor desarrollo y en algunos casos necesitan un entutorado. Otros cultivos que podemos plantar en esta época, por ejemplo, son las coles de primavera, las cebollas tempranas o las escarolas o lechugas de invierno. Para ello prepararemos la tierra abonándola según los requerimientos de cada cultivo. A la hora de plantar, enterraremos el cepellón sin apelmazar la tierra y cuidando de introducir las raíces verticalmente sin doblarlas. La distancia entre plantas va a depender del porte que desarrolle el cultivo. Las coles, por ejemplo, las pondremos a 2 o 3 palmos. En el caso de las cebollas, como su desarrollo es menor, la distancia también será menor. También podemos sembrar espinacas o rabanitos. Este último es un cultivo interesante en la huerta escolar, ya que se puede sembrar prácticamente todo el año y su ciclo es muy corto. Después de las siembras y plantaciones daremos un riego si es necesario y ahora solo nos queda cuidar de nuestros cultivos y disfrutar de la huerta. Hasta la próxima. Hola, hoy vamos a hablar de otras plantas que podemos introducir en la huerta además de las verduras que ya conocemos. Cultivar otras especies con diferentes usos es una manera de aumentar la biodiversidad. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Aquí vemos algunas plantas aromáticas. Son cultivos que tradicionalmente han tenido algún uso medicinal. Por ejemplo, el romero, el tomillo o la lavanda. Los podemos plantar a principios de otoño o en primavera y para ello elegiremos una ubicación soleada y un suelo bien drenado y no muy abonado. Preparamos la tierra, hacemos un agujero introducimos la planta y la cubrimos con tierra, procurando tapar todo el cepellón sin enterrar las hojas. Y si fuese necesario, pues le daríamos algún riego evitando el encharcamiento. Aunque nuestro espacio sea reducido, podemos cultivar también pequeños frutos como la frambuesa o la fresa. Buscaremos una ubicación soleada o en semisombra y bien aireada, y una tierra suelta y mullida, rica en materia orgánica y bien drenada. La fresa se multiplica a final de verano a partir de estolones. Son tallos rastreros que terminan en una mata de hojas que enraiza fácilmente. La forma más sencilla es colocar estos brotes o higos en tiestos y cuando desarrollen hojas nuevas habrán enraizado y los trasplantaremos al terreno definitivo. Esto ocurrirá en otoño o a la primavera siguiente. En el caso de las frambuesas las multiplicaremos en otoño o en invierno, a partir de brotes que nacen de un tallo subterráneo. Las separaremos de la planta madre y las trasplantaremos a un tiesto o al terreno definitivo. La presencia de estas plantas con diferentes portes contribuye al aumento de la fauna auxiliar, al proporcionarles alimento y refugio. Además, en el caso concreto de una huerta escolar,
amplía el abanico de posibles actividades a realizar y de recursos sensoriales, al permitirnos probar diferentes alimentos, como frutas o infusiones. Además, al ser cultivos con pocos requerimientos y que permanecen en el terreno durante varios años, podemos mantenerlos durante el periodo vacacional y encontrárnoslos en buen estado al comienzo del curso. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima. Hola, hoy vamos a ver algunas labores que vamos a realizar durante el otoño. En general son meses en los que los cultivos que hemos plantado o sembrado crecen muy lentamente y necesitan pocos cuidados. Por eso vamos a buscar otras tareas que realizar. Por ejemplo, podemos realizar un abonado de fondo y preparar el terreno para los cultivos siguientes. Además, tenemos que tener en cuenta que si nuestra huerta no está en suelo, sino en un recipiente, como puede ser un bancal como este, el volumen de tierra que contiene es menor y la capacidad de retención de nutrientes también lo es. Por eso tenemos que aportar compost 2 veces al año, que puede ser en otoño y en primavera. En este caso, vamos a utilizar compost bastante maduro. Primero, lo distribuimos por el terreno. Utilizaremos mayor o menor cantidad en función de los requerimientos del cultivo que vayamos a plantar después. A continuación, lo rastrillamos hasta cubrir toda la superficie. Y para finalizar, lo enterramos superficialmente con la azada. A principios de otoño podemos realizar también esquejes de aromáticas, como el romero y la lavanda. Es una práctica de reproducción vegetativa y, como ya hemos visto, también es una manera de diversificar la huerta y de tener más recursos educativos. Vamos a realizar un esqueje de romero. Cogeremos una ramita de la planta madre y cortamos un esqueje de unos 10 centímetros de largo. Le quitamos las hojas hasta 2/3 del tallo, más o menos. Lo plantamos en tierra suelta, enterrándolo hasta la mitad y evitando que las hojas toquen el sustrato. Una vez hecho esto, lo colocaremos en un lugar protegido de las heladas y del sol directo. Mantendremos la humedad regándolo sin llegar a encharcarlo. Si todo va bien, a la primavera siguiente habrá enraizado y lo podremos meter en tierra. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Veis que tenemos bastante tarea, nos vemos en la próxima. Hola, en este último vídeo vamos a hablar de la salud de la huerta. Recordad que la vamos a basar en la prevención, en el aumento de la diversidad y en el cuidado de la salud del suelo. Ahora vamos a ver algunos casos concretos de enfermedades o plagas que afectan a cultivos de otoño. Aquí tenemos el pulgón. Es un insecto chupador que afecta a diferentes cultivos y tiene muchas generaciones a lo largo del año. Primero suele atacar a los tejidos jóvenes y tiernos. Absorbe la savia de los tejidos, que adquieren un color amarillo y se enroscan. La planta se debilita, disminuye su crecimiento y en ataques fuertes puede incluso morir. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Demasiado abonado o demasiado riego favorecen su presencia, por lo que vamos a tener mucho cuidado con los excesos. Por otro lado, las plantas muy afectadas las retiraremos, pero no las vamos a echar al compost para evitar la transmisión. Además, podemos introducir plantas acompañantes que ayudan a repeler algunas plagas, por ejemplo, en el caso del pulgón, la albahaca. Ahora vamos a ver una enfermedad habitual en la huerta, el oidio. Se trata de un hongo que afecta a diferentes cultivos en condiciones de temperaturas cálidas y humedad moderada. En este caso lo vemos en la borraja, pero puede afectar a otros cultivos, como el guisante o el calabacín. Se reconoce por una capa polvorienta blanca en la superficie de las hojas. No suele acabar con la muerte de la planta, aunque sí puede debilitarla al dificultar la fotosíntesis. En general, para prevenir infecciones por hongos, vamos a evitar el exceso de abonado y de humedad. Vamos a dejar suficiente distancia entre plantas y vamos a realizar rotaciones de cultivo, esto es, cambiar los cultivos del lugar a lo largo del tiempo. Y hasta aquí llegamos con las labores de otoño. Nos vemos en invierno.